Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bienvenidos, hermanos, a este tiempo de celebración en el Día del Señor. Adorar y a glorificar al dador de la vida. En este día que nos gozamos y nos alegramos en él. Vamos a ponernos en pie, tomar nuestras Biblias y darle inicio a este tiempo de culto y adoración a nuestro Dios en alabanza a su nombre, en adoración. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dador de la vida, Salvador nuestro, te adoramos, Señor Todopoderoso, porque tú eres digno, porque nos has dado, Señor, la salvación. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea a él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Señor, no somos nada sin ti. Somos más que pecadores, Señor. Oramos delante de ti para que tú, Señor, cambies nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os culpan. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Te pedimos, Señor, que seas tú propicio a nuestra oración y que, como dice tu palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que en ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Afírmanos, Señor, afírmanos en tu palabra y en tu verdad. Danos, Señor, la sabiduría, el querer como el hacer, para seguir, Señor, en tus caminos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Te alabamos, Señor, por toda la obra que has hecho en nosotros, porque a través, Señor, de los tiempos
En medio de nuestra vida tú has sido fiel y permaneces con nosotros como poderoso Salvador. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su pensamiento. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tememos que dar cuenta. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Como cantábamos en el verso 2, por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Romanos 7:5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así era nuestra vida en vanidad, nuestra vida sin conocer a Dios, y por misericordia de Él, por su gracia, nos llamó, nos trajo a su luz admirable, por el perdón en Jesucristo y su sangre amada. A Él alabamos, a quien nos salvó. Entonamos el himno número 298. ¿Qué me puede dar perdón si no es la sangre de Jesús? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre,
limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, Solo de Jesús la sangre. trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, Solo de Jesús la sangre. el Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Porque y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, pero como dice en el verso 20, 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque Él vive, no temo el mañana. Himno 222. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive.
yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Y es que una vez más, gracias a su gracia y a su misericordia, a su amor tan inmensurable, como entonábamos en el verso 3, palabras que para algunos que no le conocen, para algunos impíos, resultarán de pronto tristes, desconsolantes, que son: si acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor. Para su pueblo hoy, su iglesia, son palabras de consuelo, palabras de aleluya y alabado sea el Señor, porque a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive. Vamos a entonar el himno número 108, jubilosos te adoramos. Jubilosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestras vidas te entregamos, como se abre al sol la flor. Ahuyenta nuestros males y tristezas, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llénanos de gozo y luz. Tierra y cielo están gozosos, reflejando tu amor. Ángeles y estrellas todos cantan siempre tu loor. Monte, valle, río y fuente, campo, selva y ancho mar, nos recuerdan que constante le debemos alabar. Oh mortales, hoy cantemos con el coro celestial, como hermanos habitemos en amor santo y real, alabando siempre vamos en la lucha conquistar. Si confiando en ti andamos, nos ayudas a triunfar. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios omnipotente, gracias te damos y te alabamos, Señor, con humilde reverencia, con gozo y emoción a tu nombre, Señor. Gracias por el perdón en Cristo Jesús, el único mediador de los hombres, Señor. Gracias por el perdón que nos dio nuestro amado Salvador, por su sangre preciosa. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos en este tiempo para glorificarte, para escuchar tu palabra, Señor, adorarte a ti, servirte conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Todo es en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga.
Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118. 118, 24. Bueno, y hace 8 días habíamos dejado Marcos 13, 37. Y lo que a vosotros, a todos, velad. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 20. Y que sea este el que vamos a memorizar esta semana. Mateo 5, 20. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Leámoslo ahora sí juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 20. Y vamos, hermanos, en esta mañana a Lucas, allá el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Hace 8 días llegamos hasta el versículo 16 del capítulo 5, entonces hoy vamos a estar en Lucas 5 del 17 y vamos a tener un texto un poco extenso porque vamos a ir hasta el capítulo 6, versículo 11. Y aunque es un texto extenso, podemos ver que todos estos episodios, estos momentos que sucedieron, hay algo, digamos, que como que los une, y es la oposición, el conflicto que trajeron los fariseos. Considere, por ejemplo, cómo entre el versículo 17 y 26, y lo vamos a leer enseguida, vemos que los fariseos pensaron mal contra el Señor, y dice, cavilaban en sus corazones. En los versos 27 al 31, los fariseos van a murmurar contra el Señor. En los versos siguientes, la otra parte, si usted tiene la Reina Valera, usted tiene unas divisiones ahí, ¿cierto? Bueno, versos 32 al 39, esa otra porción, usted ve que los escribas y fariseos ahora van a criticar a Jesús. Luego en el capítulo 6, versículos 1 al 5, ahora van a acusar a los discípulos y por ende también acusan al Señor. Y luego en el versículo 6 hasta el versículo 11, ellos acechan, buscan la caída del Señor. Y usted ve cómo termina ese texto. En el versículo 11 dice que ellos entonces se llenan de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces, toda esa porción, aunque es extensa, sin embargo está unida por algo muy característico, y es la oposición, el conflicto que trajeron los fariseos al Señor Jesús. Y por eso he titulado, hermanos, el sermón de esta mañana, Lecciones de Fariseos. No con el propósito de hacer lo que los fariseos hacían, sino precisamente para todo lo contrario, para no hacer lo que los fariseos hacían. Recuerde el versículo que vamos a memorizar. Ese versículo, podemos decir, resume en esencia lo que el Señor nos está llamando a hacer cuando vemos precisamente la actitud de los escribas y fariseos. Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que vamos, hermanos, a estar considerando en esta mañana ese texto que, aunque extenso, nos muestra, digamos,
un tema, digamos, muy general, que es ese conflicto que hacen los fariseos al Señor. Vamos a leer, hermanos, en esta mañana la palabra desde el versículo 17, vamos a leer la primera parte hasta el verso 26. Leemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Dice la palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Oremos, hermanos, y pidamos la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos estar reunidos en tu día. Hoy es el día, Señor, que tú has establecido, Señor, para que nosotros nos gocemos delante de ti, para que disfrutemos de tu palabra, para que te alabemos, para que te demos gracias, Señor, por tu salvación. Señor, ayúdanos, enséñanos a amar tu día, enséñanos, Señor, a disfrutar de él, a gozarnos en él, que para nosotros, Señor, como cristianos, no exista un mejor día que tu día. Y ayúdanos, Señor, a guardarlo como tú, Señor, en tu palabra nos enseñas. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos dirijas mientras meditamos, Señor, en tu palabra. Ante todo, Señor, que nos ayudes a ver ese mal ejemplo de los fariseos, para ser nosotros enseñados, para que nosotros tomemos también lección de ellos y no hagamos igual. Enséñanos, Señor, en esta mañana y dirígenos para que todo lo que consideremos en tu palabra sea primeramente fiel a ella y sea para tu gloria y para nuestro bien. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos entonces, hermanos, a considerar de esas 5 partes, por lo menos 4, podríamos decir 4 lecciones, pidiéndole al Señor que nos ayude para que nosotros no hagamos precisamente como mal hicieron los escribas y fariseos, así como nos manda o como nos enseña ya Mateo 5:20, que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. La primera parte, hermanos, ahí vamos a considerar una primera lección. Y permítame decir lo que sí hemos de considerar, lo que sí hemos de creer, lo que sí hemos de aceptar, de confesar. Y luego les digo cuál fue el problema con los escribas y fariseos. Lo primero, la autoridad de Jesús para perdonar pecados es esencial para la fe. La autoridad de Jesús para perdonar pecados es esencial para
la fe. Si usted mira el versículo 21 de la primera porción que acabamos de leer, dice allí una pregunta que hacen los escribas: ¿quién es este que dice blasfemias? Por supuesto dirigiéndose o refiriéndose más bien al Señor. Los escribas y fariseos lo que están haciendo aquí es cuestionar la autoridad del Señor, y nosotros debemos de cuidarnos de cuestionar la autoridad del Señor. El mal que ellos hicieron, o el mal ejemplo que ellos tuvieron, fue que dudaron de la autoridad de Jesús. Y cuando alguien duda de la autoridad de Jesús para perdonar los pecados, entonces no hay esperanza. Si el Señor Jesús no perdona pecados, ¿qué esperanza hay? Por eso estamos diciendo que la autoridad del Señor Jesús para perdonar pecados es esencial para nuestra fe. Esencial. Vamos entonces a considerar el texto. Versículo 17, usted ve que los escribas y fariseos vienen de todas partes. Lo que está tratándonos de decir aquí Lucas es que los escribas están preocupados. Los escribas están viendo la fama del Señor, están viendo cómo el Señor está haciendo cada vez más popular, y eso está atentando contra ese sistema religioso que tenían precisamente los escribas y fariseos, y por eso dice el texto que venían de todas las aldeas. Aconteció un día que el Señor Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba sobre él, sobre el Señor Jesús, para sanar. Y entonces aparece la historia ahí del paralítico, que a veces nos es como un poco más familiar. Mire el versículo 18 en adelante. Sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y ante la fe de estos hombres, ante la fe de los amigos del paralítico, no del paralítico, mire lo que dice el verso 20, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí comienza a suceder algo que era inesperado para esos hombres, para esos camilleros, pudiéramos decir, para esos que llevaban al paralítico. La intención de ellos era que el Señor los sanara. Pero lo que hace el Señor en primer lugar es perdonarle. Y eso es muy interesante, hermanos, cuando uno lee eso, porque eso nos recuerda algo esencial para nosotros. Y es que el Señor sí sabe cuál es nuestra necesidad. A veces nosotros venimos a Él y pedimos por esto o aquello y lo demás, y de pronto el Señor lo que dice es: usted no necesita eso, usted lo que necesita ante todo es esto otro. Y el Señor va más allá de nuestras propias necesidades, y entonces nos da lo que verdaderamente necesitamos. Amén. Pero continuemos en el texto, porque entonces vemos que lo que hace el Señor es perdonarlo, lo que no estaban esperando precisamente estos hombres. Y entonces llegan ahí los escribas y fariseos y empiezan a cuestionar la autoridad del Señor Jesús. En el verso 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Y note que aquí en el verso 21 hay dos preguntas. Usted pudiera decir que la primera pregunta es una pregunta injusta, pero la segunda pregunta es una pregunta correcta. Porque mire, la primera pregunta dice que ¿quién es él, Jesús, que está hablando blasfemias? Por supuesto el Señor no estaba hablando blasfemias, pero la segunda pregunta sí está bien. Miren la segunda. La segunda es: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Amén. Tenemos que decir a eso. Claro que sí, solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces los escribas estaban en lo correcto, está bien. Pero entonces continuemos cómo sigue el texto. Mire lo que hace el Señor. El Señor Jesús, que es Dios, por supuesto. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, es decir, aquí Lucas nos está diciendo, ellos están ante el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, que conoce los corazones, les dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y viene la pregunta del Señor en el verso 23, ¿qué es más fácil decir? No hacer, porque una cosa es hacer y otra cosa es decir. Y entonces la pregunta del Señor es: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Díganme ustedes qué es más fácil decir, no hacer.
Y entonces aquí viene la demostración del Señor Jesús de que Él tiene la autoridad para perdonar pecados en el verso 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, el Señor está demostrando su autoridad por medio de ese milagro, por medio de ese levantamiento de ese hombre. Si el paralítico se levanta y anda, entonces queda claro que también ha sido perdonado. Ustedes no pueden ver, les podría haber dicho el Señor, ustedes no pueden ver cuando a una persona se le perdonan los pecados, pero ustedes sí pueden ver cuando una persona es sana. Entonces, para que ustedes vean que yo sí le he perdonado los pecados, entonces le voy a decir que se levanta, y si se levanta, entonces ustedes sabrán que él sí ha sido perdonado. Y por supuesto el texto inmediatamente nos dice, Lucas, al instante, es decir, inmediatamente, sin lugar a esperas, levantándose en presencia de ellos, deja ahí escrito Lucas como recalcándonos, ellos lo vieron. Esos escribas y fariseos se dieron cuenta, lo vieron. Levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos los que estaban ahí, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El Señor entonces está confrontando a esos hombres religiosos con la verdad de que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y note algo bien especial del texto, porque el Señor no está diciendo, en el nombre de Dios te perdono los pecados. Lo que está haciendo el Señor Jesús es, yo te perdono los pecados. Hermanos, recuerden nuestro primer punto aquí. La autoridad de Jesús para perdonar pecados es esencial para nuestra fe. La autoridad que el Señor Jesús pueda perdonar pecados, eso es esencial para nuestra fe. Solo en Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Amén. El problema es que a veces nosotros dudamos del perdón que nos ha sido dado. Y a veces pedimos perdón, pero luego seguimos cargando con la misma aflicción. ¿Será que el Señor sí me perdonó? ¿Sí será que ahora he sido perdonado de esos pecados o de tal pecado que yo cometí alguna vez? Y casi como que pedimos una señal al Señor, como si necesitáramos que también otro paralítico se levantara para nosotros entonces ser confirmados de que ciertamente el Señor nos ha perdonado. Dudamos del perdón del Señor, hermanos, y lo peor es que cuando usted y yo dudamos del perdón del Señor para nosotros, estamos dudando de la deidad del Señor. Porque recuerde lo que le dijeron los fariseos, que era una pregunta correcta. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es quien perdona los pecados, estamos también diciendo es que Él es Dios. Pero si dudamos del perdón del Señor para con nosotros, entonces estamos dudando no solamente de su perdón, estamos dudando de su deidad, de que Él es Dios. Hermanos, dudar de la autoridad de Jesús, pudiéramos decir, es abandonar la esencia de nuestra propia fe. Si no hay perdón en Jesús, entonces estamos perdidos. Pero si creemos que Jesús es Dios, y lo creemos, amén, entonces también en Cristo hemos sido perdonados. Amén. Si el Señor Jesús, como dice el versículo 20, nos ha dicho, hombre, tus pecados te son perdonados, entonces no escuchemos las acusaciones de Satanás sobre aquellos pecados pasados, pero que ya han sido confesados, arrepentidos, perdonados, abandonados. No escuchemos las acusaciones de Satanás que quiere llevarnos a dudar del perdón del Señor, porque en Cristo Jesús ya hemos sido perdonados. Dice 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Hermanos, la autoridad de Jesús para perdonar pecados es esencial para nuestra fe. Pero para ser perdonados, y aquí vamos a nuestro segundo punto, debemos sabernos primero pecadores. Amén. Entonces el segundo punto es el siguiente. La justicia de Jesús es esencial para gustar su gracia. La justicia de Jesús es esencial para gustar, degustar, saborear, disfrutar su gracia. Y eso es lo que vamos a ver en la porción siguiente, versículo 27 al 32. En el versículo 30, mire por ejemplo cuál es la pregunta que hacen los fariseos al Señor, refiriéndose al Señor. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Están preguntando ahí los escribas, fariseos. Si usted ve esa pregunta, usted empieza a entender de una vez que el problema es que los escribas y fariseos no se consideraban a sí mismos pecadores. Y por eso ellos hacen la pregunta, ¿por qué Jesús come y bebe con publicanos, con pecadores? ¿Por qué se junta con ellos? Los escribas se creían justos. Y hermanos, miren, aquí está lo que tenemos que evitar. Confiar en nuestra justicia es rechazar la gracia que Jesús nos ofrece. Confiar en nuestra propia justicia es rechazar la gracia que Jesús nos ofrece. Y por eso, en un sentido positivo, lo que usted y yo debemos de recordar es que la justicia de Jesús es esencial para gustar su gracia. La justicia del Señor Jesús es esencial para nosotros poder disfrutar su gracia. Y pudiéramos decir no solamente la justicia de Jesús, sino confiar en la justicia de Jesús solamente es esencial para poder usted y yo disfrutar de su gracia. Entonces vamos al texto. Mire versículo 27 al 28, cómo continúa. Ahí lo que tenemos es, si usted tiene pronto algún subtítulo, es cuando llama el Señor a Mateo o a Leví. Leví era Mateo. Después de estas cosas salió el Señor Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, es decir, estaba ahí cumpliendo su oficio, trabajando, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermanos, de todos estos textos los estamos viendo de una manera muy general. Por supuesto, hay muchas cosas que pudiéramos considerar. Y por ejemplo, de este texto pudiéramos considerar cómo el Señor llama, y cuando Él llama es un llamamiento eficaz. En el texto hay muchas cosas, pero quiero que considere más que ese llamado, considere lo que está pasando en ese versículo 27 y 28, porque lo que está sucediendo allí es algo sumamente escandaloso. Eso es escandaloso. A veces leemos el texto y decimos, sí, eso fue sencillo, pues Mateo estaba sentado, estaba trabajando y entonces el Señor lo llama y él va. Pero lo que está sucediendo en esos dos versículos es algo sumamente escandaloso, porque dice el texto que él era un publicano, es decir, él era un cobrador de impuestos, alguien que era contratado por el Imperio Romano, él siendo judío, pero lo contrataba el Imperio Romano para que le cobrara a los mismos judíos, es decir, a su propio pueblo, y entonces le llevara esos impuestos al Imperio Romano, y los publicanos eran considerados muchas veces tramposos, mentirosos, no dignos de confianza. De hecho, los publicanos eran excluidos o excomulgados de la sinagoga, ellos no podían ni siquiera entrar a la sinagoga. Y entonces viene ahora el Señor y el Señor llama a un publicano. Y eso es un escándalo. Y para acabar de ajustar, mire lo que sucede en el versículo 29. Las cosas como que se agravan, porque ¿qué hace Leví? ¿Qué hace Mateo?
le hizo gran banquete en su casa, es decir, Señor, ahora venga, vamos a mi casa, lo voy a invitar a mi casa a comer. Y le hace un gran banquete. Seguramente ese banquete inclusive pudo haber sido financiado con los mismos recursos, impuestos que a veces cobraba de más del mismo pueblo. Y entonces le hace ese gran banquete en su casa y mire cómo sigue el verso 29. Y había mucha compañía de publicanos. No era solamente un publicano, habían muchos más publicanos, muchos más hombres despreciables. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y entonces, claro, vienen los escribas y fariseos en el verso 30, esa posición no se hizo esperar. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Es como si le dijeran al Señor, Señor, te equivocaste de grupo. Señor, estás en el lugar equivocado. Señor, una persona que ama a Dios no se junta con ese tipo de personas. Los piadosos no se contaminan sentándose con publicanos. Y entonces mire lo que hace el Señor en verso 31. El Señor les declara por qué Él se sienta con esa clase de gente. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mire qué interesante, hermano, lo que está diciendo el Señor ahí. Es como si el Señor les dijera en pocas palabras, usted no va a culpar a un médico porque esté cerca de los enfermos. Usted no va a culpar a un mecánico porque está metido debajo de un carro viejo, sucio, engrasado. Usted no va a culpar a un funerario porque va y se junta con donde hay muertos. Usted no va a culpar a un médico que está cerca de aquellos que necesitan ser sanados. Si yo soy el médico, diría el Señor, entonces ¿dónde debo de estar? ¿No es con los enfermos? Esa es la lógica del texto. Y entonces el Señor en el verso 32 les da la lección. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces en ese verso 32 pudiéramos decir que el Señor hace uso de cierto tono irónico. Porque el Señor cuando dice justos, por supuesto no está diciendo que los escribas y fariseos eran justos. Lo que está diciendo es que los escribas y fariseos se creen justos sin ser justos. Y por eso el Señor dice, ustedes son justos, no se preocupen, ustedes están sanos, ustedes no necesitan, yo no vine para ustedes, tranquilo, ustedes son justos, pero yo vine a los pecadores. Así que el Señor lo que está haciendo aquí es como mostrando tanta compasión para con ellos, haciéndoles este tipo de comentarios para que ellos como que despierten a la realidad y se den cuenta, ustedes necesitan saberse pecadores. No sigan pensando que ustedes son del grupo de los sanos, no sigan pensando que ustedes son del grupo de los justos. Ustedes son del mismo grupo de pecadores que también necesitan, es lo que el Señor les está diciendo. Y hermanos, cuando el Señor hace eso con su palabra en nosotros, eso es compasivo. Cuando el Señor a usted y a mí nos muestra con su palabra que usted y yo andamos mal, eso es compasión del Señor. Cuando el Señor con su palabra nos abre los ojos y nos dice, es que tú también eres pecador. Eso es compasión del Señor. El problema es que nosotros somos tan pecadores que a veces no vemos eso como la compasión y la misericordia del Señor. Pero ese es el Señor teniendo compasión de nosotros. Quiere que despertemos así como hizo con estos religiosos. Recuerda, hermano, que los religiosos siempre van a insistir en su propia justicia. Acuérdese del fariseo y el publicano. Yo no soy como ninguno de los otros, decía el fariseo.
yo ayuno 2 veces a la semana, doy limosna de todo lo que tengo, yo no soy como... Y el publicano decía, sé propicio a mí, pecador. Hay un dicho por ahí popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay cosas tan evidentes en nosotros, hermanos, pero que a veces no estamos dispuestos a aceptar. Y eso era lo que pasaba con los escribas y fariseos. Era evidente, ustedes no son justos. Ustedes también necesitan del perdón, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. Y a veces nos pasa así a nosotros. Y de pronto preguntamos, ¿quién? ¿Yo? ¿Yo? Ay, no, yo no. A veces nos es más fácil, como dice ahí más adelante en Lucas 6, ver la paja del ojo ajeno que la viga del propio. Y entonces cuando hacemos así, somos como los fariseos. Hermanos, confiar en nuestra propia justicia, que no la hay, pero a veces confiamos en ella, eso es rechazar la gracia del Señor. Hermanos, el Señor tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, pero primero necesitamos sabernos pecadores para poder gustar de la gracia del Señor, porque el Señor no vino a justos. El Señor vino fue a pecadores. Mire un poco más adelante, ahí en Lucas, en el capítulo 7, hay una historia de una mujer que hace un sacrificio de adoración y de gratitud al Señor. Y entonces empiezan a criticarla, y mire cómo en el versículo 47 el Señor dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y entonces uno pudiera preguntarse, ¿por qué será que nosotros amamos poco al Señor? Quizás porque estamos pensando que se nos ha perdonado poco. Hermanos, el Señor Jesús es el único justo. Amén. Y Él es nuestra única esperanza de justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, dice Romanos, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que no hagamos cual fariseos confiando en justicias propias, mejor pidamos al Señor que cada día nos ayude a ver nuestra propia pecaminosidad. La justicia del Señor Jesús, su obediencia perfecta es esencial para nosotros poder gustar de su gracia. En la siguiente parte consideremos una tercera lección, versículos 33 al 39. Y la tercera lección es esta: la presencia de Jesús hace nuevas todas las cosas y trae gozo. La presencia de Jesús hace nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas y trae gozo. Podemos decir, hermanos, que al llegar el Señor Jesús, eso estaba marcando precisamente un cambio en la forma en la que nosotros hemos de relacionarnos con Dios. Pero los fariseos no entendieron eso, porque ellos básicamente, lo que usted va a ver en estos versículos, es que ellos querían mantener sus propias formas del judaísmo y sus propias normas y sus propias tradiciones. Y entonces por eso ellos se van a quejar delante del Señor en el verso 33, porque el Señor no parecía que Él estuviera siguiendo las tradiciones al pie de la letra. Esas tradiciones de los fariseos el Señor no las seguía. Mire el verso 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Y aquí viene el problema. Pero los tuyos comen y beben.
Y cuando uno va a este tema, por ejemplo, del ayuno, usted ve que en el Antiguo Testamento el Señor había mandado el ayuno para un día en particular, y era el día de expiación. Y esto sucedía una vez al año. Así enseñaba el Antiguo Testamento. Pero sucedió que los escribas y fariseos habían añadido algo más a eso, y entonces ya decían, todos los lunes y todos los jueves hay que ayunar. Y por eso es que cuando usted lee la historia o la parábola del fariseo y el publicano, usted escucha que el fariseo dice, yo ayuno 2 veces por semana. Claro, porque él ayunaba el lunes y ayunaba el jueves. Es decir, que en el mes ayunaba 8 veces. Hay una persona que ayuna mucho. Pero sucede que cuando el Antiguo Testamento enseñaba el ayuno para el día de expiación, es decir, una vez al año, lo hacía con el propósito de que el pueblo mostrara arrepentimiento. Y en cambio los fariseos lo hacían era para mostrar su gran piedad. Entonces vamos a ayunar no una sola vez al año, vamos a ayunar 4 veces cada mes. Lunes y jueves hay que ayunar. Y entonces vienen aquí delante del Señor y entonces le dicen, los discípulos de nosotros y nosotros ayunamos, pero tus discípulos comen y beben. Y entonces mire lo que hace el Señor en el texto desde el versículo 34. El Señor empieza a contestarles a ellos esa pregunta con 3 imágenes que son muy importantes para entender. Hay una primera imagen que es una boda, luego hay un retazo de un vestido y luego hay un vino nuevo. Entonces en el verso 34 comienza hablando de una boda. Mire el verso. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Lo que está haciendo aquí el Señor es diciendo, yo soy el novio y mis discípulos son los invitados y yo estoy con ellos. Entonces hay que estar felices. No de luto, haciendo ayunos. Hay que estar contentos. Así que la presencia del Señor Jesús, que es el novio, debe de ser motivo de gozo, no de tristeza. Me pareció muy interesante que justamente ayer vi por ahí un cortico así como de 5 minutos de una película de Cantinflas. Y era cuando él era cura o sacerdote, no sé cómo se llamaba la película, Cantinflas, el cura, yo no sé. Pero entonces él está vestido pues con su sotana y todo eso, y alguien empieza a criticarlo, y él empieza a decir, es que si yo soy, le critican a él y le dicen, es que usted enseña de un Dios que fue crucificado y fue muerto. Y entonces él básicamente contesta, sí, pero él resucitó, entonces tenemos que estar contentos. Y yo pensaba, hermanos, qué cosa tan tremenda que nosotros los cristianos, a veces inclusive cuando vamos a la iglesia, parecemos que fuéramos a un funeral. Hermano, ¿para dónde va? Ah, hermano, voy para la iglesia. Es que hoy es el día del Señor. Por supuesto que si estuviéramos parados aquí afuera, porque hoy es lunes festivo y nos vamos a ir todos de paseo, me imagino el entusiasmo de todos y, uy, hermano, mire lo que yo traje, y llegamos bien temprano y con toda la mejor disposición. Hermanos, a veces la vida cristiana como que la enfocamos pensando en que tenemos es que cumplir una cantidad de normas y entonces decimos, ay, la vida cristiana debe ser muy aburridora. Y nos olvidamos que el Señor Jesús nos llama a degustar de la comunión que tenemos con Él. El Señor no se quedó en la tumba. El Señor básicamente les está diciendo ahí a sus opositores, les está diciendo, si yo estoy con mis discípulos, ellos van a estar felices. Y mira qué especial lo que sucede en el verso 35, porque no podemos saltarnos ese verso.
mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y por supuesto el Señor estaba hablando de su muerte. Y no solo de su muerte, está hablando también cuando el Señor es llevado, ascendido al cielo, y entonces todavía no podemos gustar de la presencia física del Señor, aunque gustamos de su presencia en su espíritu. Es decir, el Señor les está diciendo, hay momentos apropiados en que ellos pueden llegar a ayunar, pero ante todo la vida cristiana no debe de ser una vida de un cumplimiento lúgubre de normas, que eso era básicamente lo que querían los escribas y fariseos. Luego el Señor toca otra imagen y es podemos decir, como un retazo. Les dijo también, verso 36, les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hacen no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Claro, eso es como tan obvio. Bueno, cuando yo leía ese texto, hermanos, yo me imaginaba, yo a nadie he escuchado, nunca he escuchado, por ejemplo, a una mujer que esté por allá mirando vestidos en un almacén, que esté en la sección de vestidos. Generalmente eso es lo que pasa con los hombres y las mujeres, ¿no? Si usted llega a un almacén grande, los hombres van para la ferretería, para la tecnología, y las mujeres se van para la ropa, a los vestidos. Pero eso es bueno porque eso nos recuerda que el Señor nos hizo diferentes. Y yo nunca he escuchado a una mujer que estando por allá en la sección de vestidos bien bonitos, ella diga, ¡ay, tan bello este vestido! Voy a comprarlo, voy a cortarle un pedazo para poder remendar un vestido viejo que yo tengo en la casa. Nadie va a hacer eso. Y el Señor básicamente les está diciendo eso, nadie va a hacer eso. Eso es ilógico. Y el Señor lo que quiere mostrar a través de esta imagen es que el evangelio que Él traía, la vida nueva en Cristo, el nuevo pacto con Él, la nueva manera en la que nos relacionamos con Él, no es como un parche para poner en los vestidos viejos de nuestras propias tradiciones, sino que es algo completamente nuevo. El evangelio no debe ser mezclado con viejas formas de religiosidad. Y permítame poner un ejemplo. A veces usted puede encontrar a un cristiano diciendo, yo confío en el Señor Jesucristo. Ah, amén, qué bien. Pero ¿qué estabas haciendo donde la bruja? O hermano, ¿y usted por qué tenía esa penca sábila allá detrás de la puerta en su casa? O hermano, ¿usted por qué tenía esos gaticos? O los elefantes con la cola para la puerta. Hermano, usted está mezclando cosas. El Señor en su palabra nos llama a depender exclusivamente de Él, no de empezar a mezclar cosas. Y eso es básicamente lo que querían hacer los fariseos y los escribas cuando le decían, hay que ayunar, los tuyos no ayunan. No, espere un momentico, eso no lo mandó el Señor. Lo que mandó el Señor era una vez al año y con un propósito particular, y lo que ustedes han hecho es añadir una cantidad de tradiciones a la ley del Señor y quieren que todo el mundo haga esas tradiciones como si eso fuera ley del Señor. Y entonces luego viene la tercera imagen y es un vino nuevo. Versos 37 al 38. Recuerden que el Señor está contestando la pregunta de por qué sus discípulos no ayunan con Él. Y entonces viene tercera imagen. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, recipientes de cuero, de piel, para el vino. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, porque el vino nuevo cuando está fermentando tiende a expandirse, entonces rompe los odres, si son viejos. Y entonces se derramará, dice el Señor, y los odres se perderán, pues se dañan. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. El Señor les está diciendo que el mensaje del Evangelio es como un vino nuevo que necesita odres nuevos, recipientes nuevos, es decir, un corazón renovado,
no un corazón aferrado a tradiciones de hombres. Y hermanos, cuando yo pensaba en esto, yo pensaba que difícil a veces nos es a nosotros hacer cambios en nuestras propias vidas a la luz de la palabra, porque yo tengo ciertas tradiciones. Pero es que yo toda la vida lo he hecho de esta manera, hermano, pero es que la palabra de Dios nos dice que es de esta otra manera. No, pero es que yo toda la vida he hecho esto y esto y esto, y entonces yo cómo voy a cambiar ahora, después de 40 o 50 años y empezar a hacer eso. Hermanos, la obra del Evangelio ha de transformarnos y viene precisamente para transformarnos. Y entonces el Señor, mire cómo termina aquí en el versículo 39, que uno pudiera como sorprenderse con ese verso, porque en pocas palabras lo que está diciendo es que somos dados a preferir las cosas viejas que el vino nuevo del Evangelio, de la gracia del Señor. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Es decir, preferir las cosas viejas, preferir las tradiciones. Porque dice, el añejo es mejor. Ah, pero es que como yo toda la vida he hecho esto así, de esta manera. Sí, hermano, pero el Señor dice que es de esta otra manera. No, pero es que yo toda la vida, y me ha funcionado así. Y así yo he vivido tranquilo toda la vida. Nos es difícil dejar atrás tradiciones y costumbres, hermanos, pero el Señor nos llama a vivir una vida nueva que confía solamente en su palabra. Y permítame decirle algo que a veces no hemos logrado eliminar de nosotros mismos. Y es a veces la idea de que tenemos que ganarnos el favor de Dios. Y usted podrá decir, no, pero nosotros creemos que nosotros nos ganamos el favor de Dios, nosotros creemos, es que todo es por gracia. Sí, hermano, claro que sí, así lo creemos. Pero nos cuesta dejar muchas veces esa mentalidad, podemos llamarla así, la mentalidad del esfuerzo propio. Y por eso quizás inclusive cuando vamos a celebrar la mesa del Señor y vamos a participar de ellas, internamente decimos, bueno, yo creo que yo puedo tomar la cena del Señor porque yo me comporté muy bien este mes. Y en pocas palabras lo que estamos diciendo es que todavía hay en nosotros mucho de la mentalidad de un esfuerzo propio para ganarnos el favor de Dios y todavía no hemos entendido plenamente qué es la gracia. Eso era lo que pasaba precisamente con los escribas y fariseos. Hay que ayunar. Y por eso el escriba y fariseo luego levantaba las manos y decía, es que yo ayuno 2 veces por semana, yo soy mejor que los demás. Hermanos, esa mentalidad no piense que es solamente de los fariseos, esa mentalidad tristemente todavía se encuentra en nosotros. Y el Señor nos llama es a confiar solamente en la obra de Cristo y abandonar de nosotros todo sentido de autosuficiencia. Descansar solo en la gracia del Señor. Porque el Señor Jesús ha venido y hace las cosas nuevas y nos llama a obedecer su palabra por amor y con gozo. Ojalá, hermano, que cuando pensemos en estas cosas aprendamos también y empecemos a aplicarlo. Que cuando vengamos a la iglesia del Señor no vengamos como si fuéramos a un funeral. Spurgeon precisamente decía que nosotros los cristianos a veces confundimos tan fácilmente la reverencia con ser lúgubres. Y entonces pensamos que ser reverentes es parecer como si estuviéramos en un de luto, como si estuviéramos en un funeral. Hermano, es que hay que ser reverentes y entonces por supuesto no nos vemos contentos, nos vemos como si estuviéramos en un entierro. Que el Señor nos ayude a obedecer su palabra con gozo, con deleite, y como estamos en este año pensando precisamente en el día del Señor, amar el día del Señor.
Hermano, cuando usted y yo amamos algo, no nos va a pesar hacer nada por eso. No vamos a estar preocupados, ay, pero yo tengo que hacer esto. No, lo vamos a hacer con todo el gusto. En los versículos siguientes, versículos 1 del capítulo 6, una cuarta lección. El reposo que trae Jesús es para el bien y para tener misericordia. El reposo que trae Jesús es para nuestro bien y para tener misericordia. Mire el versículo 2, la pregunta que van a hacer los fariseos. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y hermanos, aquí tenemos que tener cuidado cuando las tradiciones son las que gobiernan o señorean nuestro corazón y no la palabra de Dios. El reposo que el Señor Jesús ha traído es para el bien del hombre y para la misericordia, no para la esclavitud a tradiciones humanas. Y por eso ahí tenemos que tener mucho cuidado con este propósito que tenemos como iglesia este año. Hermanos, tengamos mucho cuidado con llegar a ser como los escribas y fariseos y empezar a hacer listas que generalmente no las hacemos para nosotros siquiera, sino que las hacemos para otros. El propósito, hermanos, es que vamos a ir a la palabra y vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice, qué espera de nosotros. Y lo que la palabra nos diga es eso lo que tendremos que hacer. Y lo haremos con amor y con gozo. Pero hay que tener cuidado en no esclavizarnos a tradiciones de los hombres, porque una cosa es la tradición de los hombres y otra cosa es la palabra de Dios. Mire lo que sucede en versículo 1. Esto pasa las dos siguientes escenas, desde el 1 al 5 y 6 al 11, son cosas que pasan en el día de reposo. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y entonces consideremos, hermanos, aquí, por lo menos del versículo 1 al 5, una manera en la que un cristiano ha de guardar el día del Señor, y luego veremos en la siguiente parte una segunda manera. La primera manera, mire el versículo 1 al 5, el día de reposo es para el bien de los que disfrutan de la presencia de Cristo, es para el bien, es para disfrutarlo en la presencia del Señor. Versículo 2, los fariseos preguntan, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Sucede, hermanos, que cuando ellos dicen lo que no es lícito, no están precisamente haciendo alusión al Antiguo Testamento y lo que el Señor había dicho en cuanto al día de reposo. Cuando ellos dicen lo que no es lícito, se están refiriendo a por lo menos 39 normas que ellos habían adicionado para guardar el día de reposo. Y permítame, yo le voy a leer algunas, que todas eran puras tradiciones de ellos. Por ejemplo, en el día de reposo usted no puede sembrar, no puede segar o cosechar. También no puede hacer 2 lazadas, no puede tejer 2 hilos, no puede separar 2 hilos, no puede hacer un nudo, no puede deshacer el nudo, tampoco puede coser 2 puntadas. Y la lista es larga. Y si usted se da cuenta, son una cantidad de nimiedades, y lo curioso es que entre ellos había el pensamiento de que si usted, por ejemplo, era capaz de soltar un nudo, literal un nudo de 2 hilos, un nudo con una mano en el día de reposo, entonces no violaba el día de reposo, si lo hacía con una mano. Si lo hacía con las 2 manos, entonces usted sí está violando el día de reposo. Y por supuesto, cuando uno lee esas cosas, uno tiene que pedirle al Señor, Señor, guárdanos de adicionar cosas que tu palabra no ha dicho. Y danos determinación para obedecer lo que tu palabra sí ha dicho. Porque tienen que estar ambas cosas. Yo tengo que cuidarme
Y permítame decirlo, hermanos, yo como pastor, yo tengo que cuidarme de no llegar a enseñarle a usted cosas, tradiciones mías, como si fueran palabra del Señor. Pero yo también tengo que cuidarme de enseñarle a usted y de yo mismo también obedecer lo que la palabra sí está diciendo. Ambas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado. Mire entonces lo que el Señor responde ante esas ideas de los escribas y fariseos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Mire cómo los está llevando al Antiguo Testamento. Cómo entró en la casa de Dios David y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y David comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, para ser breve en esta parte, lo que el Señor Jesús está señalando es la autoridad de David. ¿Con quiénes estaban ellos cuando comieron el pan? Con el rey David. Y por la autoridad de David, entonces ellos comieron de lo que no les era permitido comer, pero entonces él comió y dio a sus discípulos. Y entonces lo que se concluye aquí es, como dice el versículo final, dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuánto más podrá el Señor de David decir que sí se puede y que no se puede en el día de reposo? Si David lo hizo, ¿cuánto más el Señor de David puede decirnos? Amén. Y mire qué especial esa parte, porque el Señor además está señalando cómo ellos satisfacieron, fue una necesidad primaria humana. Así que el Señor les dice: mire, aunque se viole la interpretación de ustedes, no se está violando el día de reposo. Y entonces cuando leí esta parte me acordé de una frase que mi mamá dijo el domingo pasado, no, hace 15 días. Y cuando ella dijo esa frase, a mí me pareció como tan simple esa frase, y yo, qué pesar de mi mamá o qué pesar de mí. Yo dije: ay, sí, pero la frase como que no dice mucho. Y después cuando yo leí este texto yo entendí: sí, mire todo lo que dice. Mi mamá dijo: gracias a Dios que el Señor no nos prohíbe comer en su día. Y cuando yo la escuché yo dije: pues sí, pues claro, sí. Pero cuando yo leí esto, yo entendí, claro, es simple. El día de reposo no es para aguantar hambre. El día de reposo no es para sufrir. El día de reposo es para el bien, no para el mal. Y el Señor tiene autoridad para declararnos en su palabra lo que está bien y lo que está mal en su día. Amén. Y miren la segunda manera en los versículos 6 al 11 en la que somos llamados a guardar también el día de reposo. Leamos los versos. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, los escribas y fariseos, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y hermanos, yo creo que el punto central es claro. El Señor establece su día para que en ese día lo dediquemos a hacer misericordia. Misericordia. Así que no puede suceder en medio de nosotros que si usted sale el día del Señor después del culto y ve a una viejita que cayó, usted no le va a decir: ay, no, lo siento, yo no te puedo ayudar, hoy es el día del Señor. El día del Señor es para hacer actos de misericordia.
es para expresar la misma misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. Y que el Señor nos ayude a ir entendiendo poco a poco y de manera bíblica cómo nosotros hemos de guardar su día. Hermanos, tenemos lecciones de los fariseos, no para que hagamos de la misma manera, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Más bien tenemos esas lecciones de fariseos para que nosotros mismos nos cuidemos de hacer como ellos y mejor confiemos en el Señor, en su palabra y hagamos lo que Él nos mande hacer. Que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra, Señor, nos muestra cuán fácil nosotros mismos, Señor, nosotros podemos terminar haciendo como los mismos escribas y fariseos que a veces nosotros mismos criticamos. Padre, ayúdanos a tomar esos malos ejemplos para no hacerlo nosotros. Que tu palabra, Señor, sea obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.